Hola a todos, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, también muy trascendente, y es un tema que se ha hablado, se ha discutido desde hace mucho tiempo, muchos años, y que ha sido una trascendencia incluso en muchas de las religiones las que hemos escuchado. Y el tema he decidido denominarlo el juicio final. Primero vamos a partir de que un juicio es un acto en el cual se mira la historia de una persona o un evento de una persona, pero en donde esa mirada se nos ha enseñado que es una mirada prejuiciosa, una mirada inquisidora, por llamarlo de alguna manera, y que finalmente no deriva hacia el bienestar de la otra persona, de la persona juzgada. Pero resulta que en realidad el juicio es un acto profundo de amor. Eh, Jesucristo, bueno, para los que han conocido la tradición judeo-cristiana, Jesucristo es un maestro que enseña que no se debe juzgar, que con la vara que se mide seremos medidos, que no se mira la paja en el ojo ajeno, sino se debe mirar la viga que llevamos en el nuestro. Entonces, si miramos cada una de estas enseñanzas, sin un contexto religioso, sino con un contexto espiritual y con una interpretación de la enseñanza, es una recomendación. En ningún momento se nos obliga a no hacerlo, se nos da una recomendación. Evidentemente, cuando a alguien le hace una recomendación, se supone y se comprende que esa recomendación es para el bien propio, no para el bien de la otra persona. O sea, no sería un beneficio para Dios o para Jesucristo, sino un beneficio para nosotros el acto de no juzgar. ¿Por qué sería un beneficio el acto de no juzgar? Porque resulta que el juicio es un acto profundo de amor, en donde si una persona lleva una maleta, por llamarlo de alguna manera, yo voy a ayudarle a esa persona a llevar esa maleta. Entonces, por eso Jesucristo recomienda, no te metas en lo de otra persona cuando no te has ocupado de lo que tú debes llevar. Ocúpate de lo tuyo y luego le ayudas a otra persona. Incluso una de las enseñanzas es, no seáis hipócritas. No pretendáis ayudar a otra persona cuando no te habéis ayudado a ti mismo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, todas esas son recomendaciones en donde nos indica que debemos ocuparnos de nosotros, que debemos hacernos cargo de nosotros y no debemos ponernos a meternos en lo que no nos compete y en lo que nosotros finalmente no vamos a poder resolver. Nosotros no podemos desarrollar un proceso de aprendizaje por otra persona, ¿sí? Es como pretender ir a una universidad y estudiar por otro para que el otro pueda luego desempeñarse en una labor profesional. No, no se puede. Y si lo hiciéramos de esa manera, pues evidentemente seríamos nosotros los que saldríamos instruidos en un proceso y la otra persona no sabría nada. Entonces tampoco podría desempeñarse. Asimismo es en el aprendizaje ante la vida. Nosotros debemos cada uno desarrollar nuestros procesos, nuestros aprendizajes y claro, la ayuda y la compañía de todas las personas que desean estar a nuestro alrededor pues es supremamente valiosa porque nada más el sentirnos acompañados pues ya es una inmensa ganancia. Ahora, de alguna manera la humanidad por diferentes motivos, razones y circunstancias eh, muy antiguas, históricas, religiosas, hemos caído en una gran trampa. Y esa trampa es el juicio. Entonces resulta que cuando nosotros caemos en el juzgamiento hacia otra persona, no solamente hacemos daño a esa persona, porque primero no le estamos comprendiendo, segundo no le estamos amando y tercero no le estamos ayudando. Y por el contrario estamos haciendo esa carga mucho más difícil y no le estamos apoyando a esa persona. Pero cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos generándonos una carga a nosotros mismos, porque es como si en ese momento adoptamos la carga energética de esa persona y empezamos a llevarla. Hay unos ejercicios muy sencillos que cada uno puede practicar en su casa y es
sencillamente miren a alguien que han juzgado. Y en ese momento cierran los párpados un momento, respiran y deciden entregarle eso que esa persona hizo a esa persona. O sea, dejen de ustedes de cargarlo y sencillamente respiran y le entregan esa responsabilidad a esa persona. Y van a sentir la diferencia y van a comprobar si un juicio pesa o no pesa. Entonces, nosotros desde niños hemos sido entrenados socialmente para juzgar y para ser juzgados. Y esa trampa que se nos tendió es una trampa pues supremamente muy astuta, porque resulta que se nos vino enseñando que nosotros que teníamos un pecado original, y resulta que cuando ya nos dicen que tenemos un pecado original, pues entonces ya tenemos una connotación de pecadores. Y resulta que entonces cuando somos pecadores tenemos una condición de indignidad. Y esa supuesta indignidad es una indignidad ante el Ser Supremo. Y luego entonces que hay que desarrollar una serie de rituales para pertenecer, desde diferentes sistemas de creencias, para pertenecer a esa divinidad, a ese Ser Supremo. Desde ahí ya tenemos un mecanismo enorme de juicio. Ahora luego se nos enseña, por lo menos en la tradición religiosa, cristiana, católica, el juicio, la condena. Entonces, que seremos condenados y que además de eso debemos darnos unos golpes en el pecho, en donde hay una glándula muy importante que es la glándula timo, que hace que se desarrolle nuestra capacidad de autoidentidad, de amor propio y de una serie de sustancias químicas que dejan de activarse incluso con el tiempo, precisamente porque perdemos la capacidad de amarnos y de reconocernos como individuos. Entonces, nos enseña que nos debemos dar unos golpes ahí, que debemos decir por mi culpa, por mi gran culpa, por mi super culpa. Y resulta que cuando uno está haciendo eso, uno mismo está aprendiendo a juzgarse y a condenarse, a una culpabilidad. Y resulta que si todos analizamos, si nosotros nos condenamos culpables y que somos culpables y que por mi gran culpa, nosotros jamás vamos a salir de esa culpabilidad. Y resulta que esa culpabilidad finalmente nos hunde en una condena. Y en definitiva no nos lleva a resolver jamás absolutamente nada. Y nos lleva a ceñirnos y hacernos considerar que nosotros somos indignos de. ¿De qué? Pues de todo lo maravilloso que nos puede ofrecer la vida, de todas las oportunidades que en su magnificencia ese ser sagrado que nos ha creado nos permite infinitas posibilidades. Ahora, como nosotros aprendemos entonces a juzgarnos, a partir de ahí se instauraron incluso leyes que juzgan, que condenan, pero que no nos llevan a comprender al otro, que no nos llevan a ayudar al otro, que no nos llevan a amar a la otra persona, sino solo a creernos, incluso a generarnos unas ideas de superioridad, unas ideas de supremacía ante los demás, y en donde de alguna manera se nos insta a que seamos superiores a otros, y superiores para ver a otros hermanos inferiores a nosotros, y hacernos creer que desde ahí nosotros estamos haciendo algo mejor. Pero en realidad no estamos aportando a los demás y tampoco nos estamos aportando nada a nosotros. A través de esos juicios entonces nosotros aprendemos a ser jueces de los demás, a ser mordaces, a competir de una manera incluso agresiva con la otra persona, a discriminar al otro. Y precisamente es opuesto a lo que nos enseña el amor. Nos enseña a comprender, nos enseña a incluir. Claro, eso no significa que nosotros tengamos que dejar entrar a todo el mundo en nuestras casas, porque también tenemos que aprender a poner nuestros límites y no todas las personas vienen a hacer bien a nuestras vidas. Pero sí a comprender que hay dificultades y en la medida de lo posible ayudar a los demás a superar esas dificultades. Cuando nosotros aprendemos a juzgar
y hay algo muy, muy delicado y es que aprendemos a juzgarnos a nosotros con la misma severidad que juzgamos hacia afuera. Y con la misma severidad que nos juzgamos a nosotros y que incluso a partir de, de los métodos escolares en donde nos enseñan a calificarnos y de esa calificación entonces nosotros valemos o somos inteligentes o no lo somos, o somos supuestamente capaces o no, pues nos enseñan a juzgar a nuestros compañeros, nos enseñan a recriminar a los demás, a recriminarnos, a burlarnos incluso, y darnos pautas para que podamos tener motivos de superioridad o de burla. Y resulta que ahí nosotros también desarrollamos un miedo. Entonces hay un miedo grande a ser juzgados. Y resulta que tenemos miedo a ser juzgados porque nos equivocamos. Y resulta que parte inherente de la vida es la experimentación. Nosotros somos seres que venimos a experimentar la vida en este planeta. Y resulta que pues todo aquel que conoce el método científico sabe que la experimentación parte de una serie de repeticiones en donde hay una comprobación que parte de aciertos o errores, pero los errores son los que nos llevan a ratificar si algo funciona o no funciona. Entonces si funciona ya es un acierto, pero los errores nos llevaron a que comprobáramos y encontráramos el acierto. Entonces resulta que como humanos venimos a experimentar y por eso absolutamente todos los humanos en su proceso, en nuestro proceso de desarrollo-aprendizaje, nos equivocamos. Entonces imagínate cómo vamos a quedar ante nosotros cuando nos equivocamos. Y nos han entrenado para juzgar y para juzgarme. Entonces cuando me juzgo, y resulta que eso se vuelve terrorífico porque Dios entonces no me acepta porque soy pecador y porque soy impuro y porque soy malo. Entonces ya estoy mal parado ante esa fuerza sagrada. Y ahora ante mis hermanos, imagínate cómo va a ser de mí para asumir una equivocación. ¿Cómo va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí para decir la verdad? ¿Y cuánto tengo que tener y a cuánto tengo que estar sujeto y sometido para decir la verdad? Entonces desde ahí empiezan a generarse un sinnúmero de distorsiones en donde yo no puedo ser honesto porque tengo miedo al juicio, tengo miedo a la recriminación y tengo miedo al castigo. Entonces a partir de ahí empezamos a mentir, a engañarnos, a no asumir. Y resulta que si yo vivo una experiencia y resulta que esa experiencia me llevó por unas sendas en donde me fue súper mal, pero yo tengo terror a asumir que me equivoqué, pues ¿qué va a pasar? Yo no voy a ser capaz, o sea, por miedo me voy a paralizar, incluso no me voy a permitir ver ninguna de mis fallas. Y si resulta que yo no veo ninguna de mis fallas, pues yo no puedo corregirlas. Y yo no puedo tener el acierto de saber qué funciona, qué no funciona, qué me sirve, qué no me sirve. Y entonces uno se encuentra con muchas personas, o por lo menos yo, que vienen en busca de ayuda para poder encontrar una solución. Pero hay un miedo grandísimo a ver que el error está en uno mismo. Está en las barreras que uno se pone, está en las restricciones que uno se pone, pero para eso tiene que uno aceptar que soy yo quien pone las barreras, que soy yo quien pone las restricciones y que soy yo quien me he equivocado. Y entonces eso se ha vuelto de lo más costoso para el humano. Y por tanto eso limita el proceso evolutivo, porque yo no voy a poder cambiar aquello que no reconozco que no está bien. Eso, digamos, en medidas mucho más amplias y mucho más profundas, termina generando una enfermedad. Porque si yo por lo menos tengo un rencor muy grande, para poner algunos ejemplos sencillos, entonces, si yo no reconozco que tengo ese rencor empieza a almacenarse en forma de emoción en mi colon y empieza a generarme problemas de colon. Si yo por lo menos no reconozco que tengo un carácter demasiado fuerte, que me irrito con facilidad o me preocupo con facilidad y no reconozco que esa es una de mis responsabilidades o de mis debilidades, voy a empezar a tener problemas gástricos, empezar a tener una gastritis o cualquier problema gástrico.
Si no reconozco que, por ejemplo, tengo mucho enojo con una persona y que tengo muy guardado ese enojo y la tristeza y mucho llanto acumulado, no voy a comprender que mis migrañas o mi dolor de cabeza lo estoy provocando yo mismo. Entonces, sin darme cuenta, ya paso a una afectación física, a un daño que me hago. Y además, con todo ese daño que llevo, con todos esos problemas que llevo, con todas esas limitantes que llevo, que no me permito reconocer, voy incluso afectando a otras personas sin quererlo, sin que sea ni siquiera mi intención consciente. ¿Por qué? Solo por miedo a juzgar y a ser juzgado, por miedo a que me juzguen. Entonces, la recomendación es que empecemos a ser mucho más comprensivos primero con nosotros, empecemos a ser amorosos y empecemos a darnos cuenta que no existe un Dios que nos juzgue, existe un ser sagrado, supremo que nos ha creado y nos ha permitido estar aquí y nos ha permitido experimentar, y que si ese ser, si hubiese querido juzgarnos, en realidad ya nos había desaparecido a cada uno por el montón de errores que hemos cometido. Entonces, no hay ningún ser que nos juzgue más que nosotros mismos, y por eso la trampa está en que nosotros creamos que somos juzgados y nosotros creamos que otros deben recibir un castigo por sus equivocaciones. Y resulta que ahí nosotros mismos estamos cayendo en un hechizo en donde nos estamos haciendo daño a nosotros y estamos haciéndole daño a los demás. Y entre nosotros mismos estamos siendo eh, usados unos a otros por otros que saben cómo usar al humano para generar entre nosotros mismos conflictos. Se den cuenta que entre las guerras somos unos humanos con otros los que nos matamos, los que nos hacemos daño. No hay otro. Entonces, ¿por qué? Porque se nos generan ideas, rencillas, competencias para que nosotros nos hagamos daño. Entonces, la idea es que nosotros empecemos primero a hacer esa reconciliación con nosotros mismos, a reconocernos, a ser amigos de nosotros, a ayudarnos, a acompañarnos, a comprendernos, a enseñarnos nuevas formas de ser amistosos con nosotros y de ayudarnos a entender la vida. Un abrazo a todos y a todas, y seguimos compartiendo otros momentos más adelante.